Otro escándalo de corrupción, otra vez Karina Milei en el ojo del huracán. En esta ocasión, las filtraciones de audios de Diego Spanolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, desnudarían una nueva trama dentro del Ejecutivo Libertario en Argentina. Los audios que trascendieron a la prensa nacional e internacional son tan explícitos como difícilmente pasados por alto. La mención a Karina Milei es clara, concisa y personal. En la Casa Rosada lo saben y son perfectamente conscientes del riesgo que suponen a un par de meses de las elecciones legislativas intermedias de octubre y con las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires a la vuelta de la esquina. La respuesta del gobierno, que expulsó de inmediato a un Spanolo que apenas unos días antes era parte del círculo cercano al presidente Javier Milei, como evidencian fotografías y entradas registradas a la residencia presidencial, no hace sino magnificar el caso. Pero además el audio filtrado contiene una referencia directa al Jabo, a Javier Milei, pues según Spanolo, él mismo avisó al presidente: Javier, sabes que están choreando, sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. El gobierno de Javier Milei está en peligro porque su pacto con el poder duro en Argentina es frágil y depende de su performance electoral, que depende a su vez de la economía. La justicia y los medios de comunicación todavía sostienen al delirante presidente, pero poco a poco le sueltan la mano. Javier Milei es sustituible y su hermana, en realidad todo su entorno, es perfectamente consciente de ello. Él quizá no. En cualquier caso, Javier Milei ya ha cumplido con sus garantes. Milei ha defendido con ahínco los intereses de quienes hicieron posible que, a pesar de su estruendosa campaña y de su verborrea incontenible, hoy sea el presidente de más de 40 millones de argentinos y argentinas. Milei ha endeudado al país, ha regalado activos estratégicos para la economía nacional a grandes actores internacionales sin exigirles nada a cambio, sin reinversión ni impuestos. Ha impulsado la privatización del agua, ha facilitado el carry trade, la famosa bicicleta financiera, brindando sendos beneficios a la especulación. El trabajo, en definitiva, está hecho. Si el gobierno de Javier Milei se termina viniendo abajo, bien sea por las urnas, por la corrupción o por la inestabilidad del propio presidente, estos 2 años habrán sido un éxito para el poder económico concentrado, claro. La renta se redistribuyó en sentido inverso, de las clases trabajadoras a los grandes capitales financieros. Quienes apoyaron a Javier Milei por interés sincero podrán cambiar de color. Lo que ayer fue el amarillo del PRO y hoy es el violeta de la Libertad Avanza, podrá mañana ser perfectamente de otro color. Quién sabe, si la oposición se reorganiza y recupera el control, tendrá difícil resolver en 4 años lo que Milei ha destruido en 1 y medio, pues siempre es más rápida la destrucción que la construcción. Y si el sucesor de Milei es uno que critica sus formas, pero no su fondo, el poder económico, judicial y mediático podrá perfectamente amoldarse. Ya lo hicieron con el mismo Jabo, a quien no tomaron en serio hasta que dio el batacazo en agosto del 2023. Desde entonces, el abrazo fue permanente. Y Milei ya cumplió con los suyos. Cuando ya no les sirva, le soltarán la mano. Decíamos esto en el recién publicado editorial de Diario Red y hoy en La Base América Latina hablamos de un nuevo escándalo, uno más, de corrupción que sacude al gobierno que montaron Javier Milei, su hermana Karina, el jefe, y su séquito más cercano y que tal vez podría acercarse a su fin. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Javier, vos sabés que están choreando, decía Spanolo en los audios filtrados, Marco Teruggi. ¿Qué implicaciones va a tener esto para Argentina? Mamita querida, lo que está pasando en Argentina. Cuando uno pensaba que ya no podía sorprenderse, hay un poco más. Bueno, es mentira que no hay plata. Hay plata y se la están robando, y además plata de los discapacitados. O sea, si robar está mal, imaginémonos dónde metieron la mano. Y está Karina Milei, que es la persona más importante para el presidente, metida en todo esto. Así que vamos a explicar qué pasó y qué puede pasar con estos escándalos muy, pero muy importantes. Muy importantes. También quiero saber ya un poquito por morbo cómo está Majul, cómo están el Gordo Dan, cómo están Feynman, Fantino, ¿qué tal?
bueno, están supuestamente ellos preocupados y como sabíamos que les iba a soltar la mano a Milei poco a poco, yo les voy a enseñar qué fue lo que pasó y cómo se están bajando de un barco que yo creo que se está hundiendo. Huyendo del barco. ¿A tiempo? ¿Será a tiempo? Bueno, hoy también vamos a contar con el periodista y autor de los libros El Loco y Las Fuerzas del Cielo, dedicados ambos a Javier Milei. Juan Luis González desde Buenos Aires nos va a acompañar. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ¿Conocen la expresión estar hasta las manos o estar hasta el cuello? Sí, eso de que uno está metidísimo en algo, por lo general un problema gordo, y no tiene cómo salirse de ahí o zafar, como se dice en Argentina, porque dejó las huellas pegadas. Bueno, Javier Milei, pero sobre todo su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, está hasta las manos, literal, por un caso de acusación de corrupción que acaba de golpearla de lleno. El tema detonó hace muy pocos días cuando aparecieron audios filtrados de quien había sido designado por el gobierno al frente de la Asociación Nacional de Discapacidad o ANDIS, Diego Spanolo. Resulta que en los audios Spanolo cuenta cómo existe un sistema de corrupción que consiste en que las empresas que quieren venderle medicamentos al ANDIS, que luego los entrega a quienes tienen discapacidades, deben pagar una coima o moche, como se dice en México, al gobierno. Dicho de otra manera, para que quede aún más claro, se armó una trama de corrupción donde si una empresa quiere que el Estado le compre sus medicamentos destinados, repito, a los discapacitados, debe pagar una coima o moche del 8% del total, que representa unos módicos $500.000 u $800.000 al mes, del cual el 3% estaría destinado a la caja personal de Karinita Milei. Pará, como dirías vos, Marco, espérate un poquito. Nos quieres decir que en el gobierno que ganó las elecciones con la promesa de poner fin a la casta y a la corrupción, están robando parte del dinero que va a los discapacitados? Porque robar está mal, eso está claro, pero robar del dinero de los discapacitados, y además, ¿no es que no había plata? Bueno, mira vos, ¿qué tal Javier y Karinita? Hablemos un poco de casta, de moral y de corrupción. Y claro, imagino que el de los audios, ese tan Spanolo, es alguien de peso menor y rápidamente salió a decir que los audios eran falsos o hechos con inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, eso sería en un país que no es Argentina, porque pasa todo lo contrario, querida Ina. Primero hablemos del personaje en cuestión, Spanolo, que pueden ver en la pantalla con Milei, con la frase de trabajando con el presidente, en una de las varias fotos que tienen juntos. Paréntesis, quienes no conocen muy bien a Milei se preguntarán por qué tiene los pulgares y la cara así. La verdad que nadie lo entiende, solo que a nuestro presidente le parece que es chévere hacer eso en cada foto. Volvamos a Spanolo. Resulta que se sumó al proyecto de Milei en 2021, cuando era un proyecto aún pequeño, y es abogado suyo, sí, abogado. Y en total estuvo en 15 meses 38 veces en la quinta presidencial y 48 veces en la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo, según el periódico La Nación, que de izquierda no tiene ni la más mínima sospecha. ¿Qué tul? O sea que oficialmente el que señala en los audios que se roba el dinero destinado a los discapacitados visitó como mínimamente 86 veces al presidente. O sea que es el del circuito íntimo del presidente, de la mesa chica, digamos, y además tiene fotos, claro, con la propia Karina Milei. Y bueno, si era tan cercano a Milei, o alias el Jabo, como le dicen ustedes en Argentina, seguro que salió a decir que los audios eran falsos, digo, como para despegarse y exculpar un poco a Karina Milei y hacia el presidente al mismo tiempo, ¿no? Bueno, mirá que sorprendentemente no. Digo sorprendentemente porque uno se hubiera esperado a que se despegara del tema y negara todo. Pero como decía al principio, están hasta las manos. O sea, ni para decir que los audios son falsos. Y en los audios se lo escucha afirmar cosas muy, pero muy pesadas y comprometedoras. Por un lado, cuenta el esquema de corrupción que involucra a Karina Milei y a los dos políticos claves que acompañan a la hermana de presidencia en su riñón político, Eduardo Menem y Martín Menem. Marco, esos son Menem, los Menem de la familia de Carlos Menem, el presidente de los años 90, el que se tomaba fotos con los Rolling Stones, andaba en Ferrari y privatizó todo lo que pudo, y además
fue acusado hasta de contrabandear armas al Ecuador. ¿Es ese Menem? Ese mismísimo también contrabandeaba armas a Croacia. De hecho, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, es el sobrino del difunto expresidente. Eso de la casta que venía a combatir Milei, más casta que los Menem en Argentina no hay. Bueno, el tema entonces es que los audios revelan que Karina Milei y los dos Menem, que acá vemos en la foto junto a Españolo, es todo un asunto de familia, tenían un negocio montado para robar parte del dinero asignado para ayudar a las personas con discapacidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Milei debería haberlo sabido? Bueno, no vayamos a las especulaciones, sino a los audios. El mismo Spagnolo explica a su interlocutor que, escuchen bien, le dije, Javier, vos sabés que están choreando, que tu hermana está choreando. Chorear en argentino es robar. O sea, no solo le dijo que Karina estaba robando, sino vos sabés que está choreando. Es decir, que ya Milei estaba al tanto de que la hermana estaba con las manos metidísimas en la lata. Escuchemos, Ina, Estefanía, si les parece, al señor Spagnolo diciendo él mismo todo esto. Hablé con el presidente. ¿Está pasando eso? No corrigieron nada. Si cosas así, Javier, no sabés que están choreando, sabés que está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Ah, bueno, y tiene los mensajes de WhatsApp con Karina Milei, hasta las manos, efectivamente, hasta la coronilla. Imagino que ese teléfono de Spagnolo debe estar destruido en el fondo del Río de la Plata a estas alturas, ¿no? Bueno, ya quisiera Spagnolo, Milei, Karina, los Menem y todos los involucrados. Pues no. Resulta que el teléfono está ahora en manos de la justicia luego de que le allanaran la casa a Spagnolo y va a ser peritado, al igual que una computadora que le secuestraron. Y en la casa encontraron algunas cositas más como una máquina de contar billetes. Lo normal, ¿no? Yo en mi casa siempre tengo un mate, una foto de Maradona y una máquina de contar billetes. Imagino que ustedes tienen la suya también. Siempre hay que tenerla. Bueno, no es todo. Resulta que también allanaron las casas de los dueños de la empresa que realizaba la contratación entre la Asociación Nacional de Discapacidad y los laboratorios farmacéuticos, la droguería suizo-argentina. Déjame detenerte aquí un segundo, Marco, porque esto es muy importante. Siempre que se habla de corrupción se habla de los políticos, el Estado, pero pocas veces se habla de las empresas privadas, los grandes corruptores que viven en lugares invisibles con cuentas muchas veces en el extranjero. Es así, y aunque en este caso, además de las cuentas que aún no sabemos dónde están, eran digamos que algo más rústico, porque cuando fueron a buscarlos, a uno de ellos, Emanuel Kovalipker, le encontraron la módica suma de $266.000 en efectivo metidos en sobrecitos. Paréntesis, estaba intentando escapar en su auto de lujo. Otro de los hermanos Kovalipker, en cambio, fue más rápido, logró ese sí escapar, y cuando allanaron su casa encontraron una caja fuerte vacía. Hasta las turbomanos, entonces. Y ya vamos a hablar en mi sección de cómo reaccionaron los medios a esto, pero sería interesante ver qué atinó a decir el gobierno en su defensa, porque hasta donde vi, reinó el silencio en la Casa Rosada y en el gobierno durante varios días. Y al único que escuché fue de hecho a Guillermo Francos, que es el jefe de gabinete, que dijo: no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. ¿Con amigos así? ¿Para qué se necesitan enemigos? De hecho, la primera declaración como tal de uno de los implicados pasó este lunes y fue de Martín Menem, el sobrino del expresidente, hombre de confianza de Karina Milei y uno de los señalados por ser parte de la trama de corrupción. Escuchémoslo. ¿A vos te parece casualidad que justo un día antes de la ley de discapacidad aparezca un audio con un tema de discapacidad en una causa noble y aparezca el abogado de Cristina en el medio y rápidamente pase lo que está pasando? Te puedo comprar todo. Sí. Todo justo un día antes. El abogado de Cristina Dalbón, digo, si esto es, obviamente que va a aparecer un abogado de oposición haciendo la denuncia. Pero te compro lo que quieras. Pero vos no podés hacer una operación si no hubieras tenido, por ejemplo, si no hubiera habido un audio, si no hubiera aparecido un personaje como Spagnolo, que por algo lo echaron. Entonces, yo te compro la operación. Ahora, ¿y el audio? ¿Y Spagnolo despedido? ¿Y la droguería suizo-argentina? ¿Y los contratos multiplicados? A ver, respecto a los audios, yo no puedo asegurar
la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Bueno, culpa de Cristina, obviamente, infaltable. Siempre por las dudas, el Q es culpa del kirchnerismo. Y Martín Menem no sabe si los audios que lo involucran son auténticos o no, pero el contenido es falso, ¿eh? Un poco raro como explicación, de todas maneras. Además, si es todo falso, ¿por qué echaron a Spanola, no? Y Menem dice que es una operación. Explícanos, Marco, ¿qué es eso de una operación que denuncia? Bueno, con una operación o una opereta, como se dice también, es una palabra clásica de la jerga política en Argentina, lo que busca decir Menem es que fue alguien de la política quien sacó a la luz estos audios para perjudicar al gobierno justamente a 2 semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante electoralmente por el peso demográfico, geográfico y político. Y a esas elecciones siguen además las legislativas nacionales en octubre para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, los audios serían productos de una operación de alguien opositor. Y si así fue, la pregunta es ¿quién sería responsable? Claro, respecto a esto se le complican las cosas al gobierno, también porque la lista de personas que lo adversan es cada día más grande, tomando en cuenta todas las peleas que tiene. Efectivamente, Estefanía, esto ya es un todos contra todos, pero vayamos a las usinas de conspiración del gobierno, donde se dice que podrían haber sido, escuchen bien, opción A, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con quien la pelea con Milei lleva varios meses y es una persona con conexiones en el mundo militar y ergo de inteligencia. Opción B, que podría haber sido alguien relacionado con alguno de los heridos políticos más recientemente por Karina Milei, como quien fuera el asesor estrella en comunicación y tiene ascendencia en los servicios de inteligencia, Santiago Caputo. O también opción C, que podría venir de alguno de los diputados que estaban con el gobierno y rompieron la semana pasada. O si no, opción D, alguien relacionado incluso con el expresidente Mauricio Macri, un especialista en escuchas ilegales y servicios de inteligencia. 4. Bueno, 4 opciones. Convengamos que así planteadas las cosas, el gobierno tiene como muchos frentes abiertos y sobre todo ex aliados heridos, al punto que algunos ya hablan de una implosión del gobierno. Y en gran medida se señala como responsable de esa implosión a Karina Milei, alias la recaudadora o la cajera, como dice uno de los tantos memes que están circulando en las redes sociales en Argentina. A veces pareciera como si el poder se le hubiera subido a la cabeza a los hermanitos Milei y pensaron que podían prescindir de muchos aliados y llevarse todo por delante. Y lo particular es que esa arrogancia del poder ocurre en un momento donde no están tan fuertes precisamente, ¿no? Para nada, Ina. De hecho, los números económicos no andan bien a pesar de la propaganda del gobierno. Primero, si lo planteamos en términos sociales, algo que sabemos que es ajeno a la preocupación del presidente, los sectores más afectados por su política económica son los jubilados, los discapacitados, los médicos de los hospitales públicos y los científicos del Estado. Y podría seguir con la larga lista de afectados, claro está. O sea que son los sectores más vulnerables, como los discapacitados, a quien no solo les recortan las ayudas, sino que además, nos enteramos ahora, el gobierno les habría robado parte de su dinero. Y sectores tan importantes como los médicos y médicas de la salud pública. Al final no era tan la libertad avanza, sino la crueldad avanza. Sí, la crueldad avanza y esos sectores vienen protestando teniendo como única respuesta la represión del gobierno. Y ya me voy quedando sin tiempo para abordar en profundidad el tema de la macroeconomía, así que solo decir 2 cositas al respecto. Primero, que el gobierno está aguantando todo lo posible para llegar a las elecciones con el dólar controlado, porque, como dice el dicho, en Argentina quien gobierna al dólar gobierna al país, pero ya le está quedando un escaso margen para lograr ese control. De hecho, muchos economistas señalan que los números de la economía del gobierno no cierran, como se dice popularmente, ni las reservas del Banco Central, ni la deuda externa, por ejemplo. Así que, si les parece, en un próximo episodio de La Base América Latina les cuento por qué varios anticipan que el dique económico está a punto de ceder. Bien, entonces el gobierno está yendo a las elecciones con un escándalo de corrupción en los números de la economía que entran en zona cada vez más roja
Sin embargo, por lo que estuve leyendo, varios plantean que podría tener un resultado bastante favorable, algo que entiendo se explicaría porque la inflación sigue en números bastante bajos en términos argentinos, con un 1,9%, por ejemplo, en julio, y porque una cosa es desencantarse de Milei y otra es votar a la oposición. Y la otra cosa que en Argentina es indestructible, el antiperonismo, que hace que una parte de la sociedad esté dispuesta a votar a una escoba antes que a un peronista. Tenés toda la razón, el antiperonismo, una obstinación permanente. De hecho, en las últimas elecciones, el desencanto o frustración cada vez más grande se tradujo en la abstención y no en el regreso del voto al peronismo. Recordemos que la memoria del último gobierno peronista, está aún fresca y no para bien, claro está, en particular en materia de inflación y de inconsistencia política. Así que aún hay que ver qué va a pasar en las elecciones de septiembre y de octubre. Son las famosas elecciones de medio término, con las que Milei espera mejorar su correlación de fuerza legislativa. Pero la cosa se está empiojando fuerte con este tema de los audios, que se suman al caso de la corrupción de la criptoestafa Libra, que seguro recuerdan, y de una economía que está haciendo agua por todas partes. Gracias, compañero. Porque el gobierno nacional ha hecho un recorte atroz a todo el colectivo de discapacidad. Están padeciendo las familias que tienen niños con discapacidad, los prestadores porque no cobran, si bien venían con un arrastre en el retroceso de sus cobros, ahora esto se congeló y los chicos dejan de tener servicios, pero no pasa solo a nivel privado, también pasa a nivel público, porque este recorte feroz que hizo el gobierno nacional hace que hoy los hospitales no tengan los especialistas indicados para atender a los niños con discapacidad. Quiero ver ese control de daños que le han hecho a Milei, al jefe en los medios argentinos. Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Javier Milei subió al poder en diciembre del 2023 como si fuera el capitán de un barco, el barco libertario, acompañado por periodistas que se convirtieron en tripulantes leales, o sea, oficialistas, digamos. En el barco venían medios de comunicación como La Nación y Clarín. Era tan evidente esta simbiosis que el primer secretario de prensa de Milei fue Eduardo Serenellini, quien había sido antes secretario de prensa del diario La Nación. Y del lado de Clarín se filtró el video de la entrevista pactada con Jonathan Viale, donde se ve claramente cómo se coordinan las preguntas previamente. Esa entrevista de hace 6 mesecitos, mítica. Exactamente esa misma, y vamos a verlo por si alguien aquí no se acuerda de este momento. A ver, ¿cómo veníamos? Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunos acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. No hablamos de periodismo, sino de la construcción de un estado mediático paralelo donde la frontera entre el gobierno y medios se desdibujó completamente, medios aliados. Pero ante el escándalo de los supuestos sobornos en el seno de la Casa Rosada, algo ha cambiado. En febrero veíamos a Viale tranquilo ante la intervención de un asesor del presidente Caputo en la entrevista. Pero vamos a escuchar a ese Viale hace unos días. Yo lo dije el otro día, no alcanza con un ministro llorando, no alcanza. Yo creo que la gente merece explicaciones. Porque ustedes son el partido anticasta, o por lo menos eran eso. Podríamos entender ni avalar la corrupción, ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, al menos acá. No cuenten conmigo para eso. Pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural. Si hay un corrupto hijo de mil puta que choreó con los discapacitados y con las droguerías, que se vaya a la concha de su madre y que lo metan preso. ¡Ya! Que se vaya a la concha de su madre y lo metan preso ya. Johnny, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, y también aprovecha para lavarse un poquito más la cara y critica, claro, como siempre, a los medios que supuestamente nunca cuestionaron al kirchnerismo. Lógica es si no son demasiados escándalos para 1 año y medio de gobierno. Como dice Milei, cañonazo a los chorros.
Lo que no entienden los navarros de la vida, que los veía hoy indignados, es que esto lo podemos plantear desde acá, porque somos libres, a diferencia de ustedes. No somos empleados de Cristina, ni de Massa, ni de Larreta, ni de Macri, ni de Milei. Entonces, nos puede gustar o no el rumbo de la economía o las decisiones en un determinado gobierno, pero acá nunca vamos a convalidar la corrupción como hicieron ustedes, diciendo que los bolsos de López eran de Macri, en realidad. ¿Entienden la diferencia entre ustedes y nosotros? Y digo esto con mucha tranquilidad, que no nos gusta nada que este gobierno llegó al poder prometiendo destrozar la casta y me parece que hasta ahora no está reaccionando acorde a eso. Por lo tanto, no tiene ni medios. ¿Qué es no reaccionar de acuerdo a ello? Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué pasó y por qué estos incondicionales comenzaron a bajarse del barco, el barco de Milei? Che, y Estefanía, ¿qué onda con el periodista Fantino que escuché que como que algo dijo? Más o menos algo dijo, ¿me escuchaste bien? Alejandro Fantino, periodista de confianza de Milei, a quien vemos muy feliz y sonriente con el presidente argentino en pantalla, dedicó una contundente editorial en Neura, que es el espacio donde se desarrolla mediáticamente, donde cuestionó a la Casa Rosada y su reacción ante las denuncias. Si yo me entero que está en la mugre y que está con algún quilombo, que me estás mintiendo, y todo esto yo prometo fusilarte, se enoje quien se enoje. Profesional. Si vos me demostrás que estás limpio y que estás bien y que no tenés nada que ver, yo te banco. Si yo me entero que estás en la mugre, que estás con algún quilombo, que me estás mintiendo y todo, te fusilo. ¿Está claro? Tal cual. Es así. Tal y no cual. me como ni una. Se enoje quien se enoje. Me chupa reverendamente la pija. Se enoje quien se enoje. Está claro, ¿no? Se enoje quien se enoje. No minimicen esto. Ah, no, porque la denuncia la hizo Dalbón. No lo minimicen. Tómenselo en serio. No metan a dominazos. No sean boludos. Sean serios y tómenlo en serio. Tómenlo en serio. Pueden seguir saliendo cosas y muy fuertes. Los dos que están... Y dijo, yo los fusilo, pero con fusilar no se refiere a hacerlo textualmente, vamos a tranquilizarnos. Imaginamos se refiere a la mayor amenaza que te puede hacer un periodista aliado cuando eres político, fusilarte mediáticamente. Llama la atención que él mismo dice que pueden salir más cosas, o sea que están bastante preocupados, la verdad. Quizá esa es otra teoría para bajarse del barco, ¿no? Que salgan más cositas y que les salpiquen en la carita. Exactamente. Y de hecho esto no solo pasó en televisión y en medios. La portada de La Nación del día de hoy dice: la empresa señalada en los audios multiplicó este año sus contratos con el Estado. La portada es un ejemplo perfecto de cómo un medio históricamente, o sea, en los últimos años de Milei oficialista, ejecuta una distancia calculadísima y que ya no tenga ni siquiera que decir qué audios, es que todo el mundo entiende perfectamente a qué se refiere. Este mismo medio, La Nación, que durante un año minimizó escándalos de Milei, ahora le dedica portada completa a un escándalo que salpica directamente al gobierno. Curioso. Curiosísimo, y de hecho esto no le ha gustado mucho a personajes aliados al presidente, porque una fiel representante de La Libertad Avanza, una diputada cercanísima a Milei, dijo esto. Estaba con el señor Bindi, ¿quiénes eran? ¿O Mirá, quiénes parecían que eran? Bien, primero, ella llegó con recomendaciones de gente de la casa, por ejemplo, ¿sí? De acá. Entonces, era una persona de confianza, que lo entrevistaba Javier. ¿De qué casa? De acá, de La Nación Más. Ah, ¿quién? No importa. Gente que puso la cara por ella, ¿entendés? Ella venía porque ¿La Pagano? es operadora, convence a la gente para que diga cosas, para que la recomiende. Sí. Venía con la promesa de sumar a los astronómicos. Decí el nombre y apellido porque si no ensucias a toda la... ¿Trabajó acá? No, con alguien que trabaja acá, no importa. No importa. Decí el nombre y apellido si tiene oportunidad de defenderse. Porque no estoy acusando de nada, ¿eh? Ella maneja a la gente para conseguir cosas. O sea que Lemoine culpa a La Nación, que ella le llama la casa, de involucrar a la que ella considera la persona culpable de filtrar esos audios, Marcela Pagano, según Lemoine, y llegó a La Libertad Avanza presentada por alguien de La Nación. Pero luego se retracta y dice, no, yo no estoy culpando a nadie, no, yo no digo nada. Claro, cuando Majul, el periodista, comillas, le dice da nombre, porque parece que ese reclamo trae en 12, como se dice acá en México. O sea que va dirigido quizá a la misma televisora donde ella misma en ese momento está dando la entrevista. ¿Qué pasó hasta que estos incondicionales empezaron a tomar distancia? Que es toda una señal del termómetro político. Para responder esta pregunta, escuchemos a un periodista argentino, Roberto Navarro, del medio El Destape. No, nadie lo va a acompañar hasta dentro del cementerio a Milei, lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio. Hasta la puerta del cementerio, dice Navarro. De hecho, otro vocero mediático de Milei, Feynman, amigo de este espacio, dijo algo parecido. Vivos a abril
Bueno, ¿y el humor social aguanta o no aguanta? Bueno. Para mí esa es la clave. Eduardo, hoy el presidente cuenta, todavía cuenta con un gran apoyo de la sociedad. Cero de la política, porque la verdad, cero. No, cero. Se peleó con los gobernadores, con los intendentes. Salvo el sector del PRO que le votó a favor. Un poquito. Pero con eso tenés 80 y tantos diputados nada más. Nada más. Casi lo mismo que tenía. Te peleaste con casi todos los gobernadores, con casi todos los intendentes. Exacto. Con casi todos los senadores, con casi todos los diputados. ¿Crees que te digan? No, con los artistas, con la cultura, con lo... ¿Aguanta o no aguanta Milei? Quiere decir, ¿aguantamos o no aguantamos nosotros de este lado? Con todos los frentes abiertos. ¿De verdad no hay nadie, Estefanía, que se hunda con Milei en el barco? ¿Quieres adivinar? Pues no sé. Dime tú. Vamos. Bueno, hay uno y se llama Luis Majul, que hasta ahora parece que va a morir con las botas puestas. Para empezar a contar hasta el último detalle sobre el impacto de los audios, hay que aclarar, y vos tenés que saber, que todas las afirmaciones que se le van a atribuir a Milei de aquí en más en este comentario corresponden a una fuente muy cercana a la presidencia de la Nación. Espero que hayas entendido. Pero ¿se puede estar tranquilo y preparado para la guerra al mismo tiempo? Milei dice estar muy tranquilo y asegura que está tranquilo porque las supuestas denuncias contenidas en el audio con la voz de Spagnuolo, es la voz de Spagnuolo, dice él, no lo salpican ni a él ni a su hermana. Es lo que dice Milei. Tranquilos, chicos, el presidente está tranquilo según una fuente, ¿se entiende, no? ¿Se entiende cuál es la fuente? No sé si entendieron. Me encanta que no dice quién habló con el presidente, es tipo el primo de un amigo, una fuente muy cercana. Es como un periodista que es fuente, es presentador, pero es periodista al mismo tiempo. Pero de hecho me acordé de una cosa. Donald Hutz, abogado, también se repara calzado. Malditos clavos. Bueno, pueden estar tranquilos, amigos, porque han recurrido al mejor en representaciones legales. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Acá hay de dos. O se salva Milei de esta hundida y queda Majul como su favorito, o se hunde con él y vemos si su medio, La Nación Más, le tira un salvavidas o también lo deja hundirse. También hay otra. ¿Será que su medio juega al policía bueno y al malo y le deja de mínimo como línea de vida a Majul al presidente? Pero bueno, por lo menos sabemos de qué lado está, porque en internet las fuerzas del cielo andan muy calladitas. No me digas eso, Estefanía. ¿No está tuiteando acaso el gordo Dan? ¿No está domando zurdos? Pues fíjate que no, Ina, hay un silencio sepulcral. Los domados son ellos, parece. Ya solo les queda hablar sobre Venezuela, como no, la vieja confiable, como dice Bob Esponja. El Marco no sabía que veías Bob Esponja, me da muchísimo gusto. Y de hecho, durante 2 años, Daniel Parisini fue el matón digital del oficialismo. Acoso sistemático, amenazas veladas, campañas de odio contra periodistas críticos, pero desde este escándalo de Spagnuolo sigue en silencio total. ¿Qué pasó, Parisini? ¿Se les cortó el internet? Tanto hablar de la casta y resultaron ser ellos. Mucho gritar Cristina Chorra, vieja puta, pero de Karina, ni pío. ¿Guardó silencio como en la Casa Rosada? ¿O será que es más fácil ser bully cuando tu jefe no está salpicado de coimas? Y el intelectualísimo del libertarismo que en 47 mensajes explicó por qué Milei era el nuevo Moisés, ¿qué le pasa? Pues ni un tuit. Curiosamente está muy ocupado Agustín Laje hablando de Venezuela y posteando sobre aborto. Qué casualidad. Justo cuando hay corrupción en casita, pues se interesa por los problemas del vecino y por las mujeres también. ¿Se les fue internet? ¿Ha habido un apagón en Argentina, Marco? ¿Qué pasó? Vamos a preguntar. Estos periodistas que le ayudaron a Milei ahora se están
están bajando del barco que ellos mismos ayudaron a construir. Le defendieron todo, su modelo económico, sus políticas, un modelo que ahora critican, por cierto, ¿no, Marco? Claro, y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando aparecen los escándalos de corrupción, los mismos voceros que lo endiosaron durante meses ahora corren a tomar distancia. Es la hipocresía total. Construyen un monstruo mediático y ahora huyen de su propia creación cuando la cosa se pone feo. Con amigos así, Milei le va a costar. Y lo más absurdo de todo es que creen que la audiencia les va a creer esta súbita conversión, como si se olvidaran tan fácilmente de que fueron sus incondicionales hasta que el barco empezó a hacer agua. No que no les odiaban lo suficiente. De hecho, vamos a ver a los periodistas de confianza o ex confianza del presidente Milei reaccionando a un mensaje que dio después de este escándalo de los sobornos, pero resultó que no iba a hablar de eso, sino de la volatilidad de las tasas de interés. Sí. Deseo dar las gracias por haberme invitado a esta disertación. Me llena de orgullo y de honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. No. Por lo tanto, la idea que yo tengo hoy, obviamente que va a ser una charla acorde a este auditorio, que es un auditorio la volatilidad de la tasa de interés. Voy a estar explicando cómo nosotros vemos el tema de la tasa de interés. Para poder llegar a eso, impresionante, digamos, voy a hacer un breve repaso de cómo nosotros entendemos. Impresionante, dicen en el estudio. Ni con toda la risa va a ser creíble la supuesta caída del pedestal que sea genuina de Milei para estos periodistas, que no sea la orden de los dueños de los medios para los que trabajan, curiosamente. Bueno, ese patrón que es bastante cíclico en Argentina cuestiona la durabilidad del mileísmo, pero bueno, hay que recordar que son ellos mismos los que construyeron a Milei y han ido destruyendo a gobiernos a conveniencia hasta que, bueno, se hunde el barco y huyen. Gracias, Estefanía. Es decir, hay gente que, digamos, o sea, me ve a mí absolutamente inflexible, ¿no? Bueno, mi hermana es más inflexible. Es decir, es la pureza moral. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Cómo una persona a la que no le interesa la política llega a gobernar un país? ¿Qué puede salir mal cuando esa persona que con toda lógica no se preparó para realizar una tarea que no le interesa debe llevarla a cabo? Y si no le interesa, ¿para qué lo hace? Hay otro fin detrás del aparente. De eso se trata la historia de Karina Milei, la de una mujer que llegó a gobernar Argentina porque su hermano, incapaz de asumir muchos de los compromisos que implica la presidencia, delegó en ella esa tarea. Es una historia de muchas casualidades y de algunas causalidades. Por un lado, la relación particularísima que tienen los hermanos Milei y por el otro, la crisis histórica que llevó a que un personaje como Javier Milei fuera elegido presidente. En tercer lugar, las mañas y las obsesiones, las fobias y los caprichos de su hermano. En poco más de 4 años, Karina Milei pasó de manejar microemprendimientos que no funcionaban a manejar un gobierno que tampoco estaría funcionando muy bien, que digamos. Karina pasó de ser la muleta de su hermano a ser la muleta de un país a punto de tropezarse y al borde del abismo. Hay una crítica elitista a Karina Milei, se resume en el mote que usa Mauricio Macri para referirse a ella. La llama la repostera, en alusión a un emprendimiento en el que se dedicaba Karina Milei a hacer tortas. Se trata pues de una crítica injusta o podríamos decir clasista. Expresa la indignación de quienes ostentan poder y dinero, de quienes creen que un país es parte de su patrimonio y que solo lo pueden gobernar los de su misma condición, hombres y ricos. Que Karina Milei, mujer y repostera, pueda llegar a ocupar una posición de poder es un buen síntoma de la democracia argentina, tal vez el único buen síntoma por estos días. Criticar a Karina Milei desde ese lugar no parece ser el camino más adecuado para nadie que abogue por una sociedad más justa. Quienes se indignan son los mismos que se indignaron cuando un obrero metalúrgico, Lula, llegó a gobernar Brasil. El obrero metalúrgico es probablemente el mejor presidente, de hecho, de la historia de Brasil. El problema entonces no es de dónde viene quien ocupa un
un cargo, sino cuán preparado está para ocuparlo y sobre todo qué hace desde ese lugar de poder. Así es, la periodista Victoria De Masi publicó una biografía titulada Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Allí uno de los entrevistados, anónimo en riguroso off the record, aporta una clave para entender quién gobierna Argentina y por qué se encamina hacia el desgobierno. Abro comillas. Karina tiene la profundidad de un charco. No es una intelectual, no hay ideología en Karina, no hay formación política. Hay sentido común en un montón de cosas y muchos tropiezos. Ella ejecuta lo que dice su hermano y en todo lo que no dice su hermano hace lo que le parece. Javier la bendijo porque él no hace nada, ¿entendés? También es más despiadada que él y es más despiadada porque no tiene muchos recursos. Es bruta, entonces a veces soluciona a lo bruto. Eso la hace una mina influenciable, fuertemente influenciable. Si vos le vendés algo que le resuelve el problema que tiene a mano, compra y se equivoca. Karina debe hacer todo porque Javier no hace nada. Karina son las muletas o la silla de ruedas de Javier Milei. Su hermano puede funcionar bien para viralizarse en redes sociales. ¿Para qué otra cosa puede funcionar? Esa es la pregunta. Pues para no mucho más, a juzgar por los testimonios de quienes los conocen. El mismo entrevistado aporta otra clave que puede resonar contradictoria. Karina es muy eficiente, hace mucho porque Javier no hace. Todo está a cargo de Karina porque ella se ocupa de que él tenga desde comida hasta actividades de campaña. Pero de vuelta, como no hay pensamiento estratégico y sus códigos son muy básicos, es errática, dice. Eficiente y errática al mismo tiempo. Karina nunca se preparó para hacer política, pero hace unos años se propuso llevar a su hermano a la presidencia del país y lo logró. Cargar sobre los hombros de una persona el peso de otro es pesado para cualquiera. Karina cargó en sus hombros a Javier durante toda su vida. Es su sostén emocional, pero también quien le resuelve tareas prácticas insignificantes que su hermano es incapaz de resolver por sí mismo. El nombre de Karina resuena en todos los casos de corrupción que merodean alrededor del gobierno, desde la criptoestafa de Libra hasta la venta de candidaturas en las listas de La Libertad Avanza, desde la compra de medicamentos hasta el tarifario que rige la agenda de Javier Milei. Encontrarse con él tiene un precio, encontrarse a solas uno más alto, sacarse determinadas selfies pues un poquito más. Él mismo lo dijo, mis opinions las cobro. ¿No te pagaron por eso? Y mis opinions las cobro. Claro que cobro mis opinions. Obvio que digo, o sea, no, digo, o sea, pero yo entonces no te no miro correspondería una disculpa a los que se sienten estafados. Pará. No, porque no fueron estafados. Cuando Milei estaba en la actividad privada cobraba por sus opinions. Hoy lo sigue haciendo, pero hay una pequeña diferencia. Javier, hacerlo desde la presidencia es un delito. En el libro, ya citado de Victoria De Masi, aparece otro testimonio que deja entrever la voracidad de los hermanos por el dinero. Nito Artaza es un actor y productor de obras de teatro de un género que en porteño se llama revista. Fue productor de una obra que se llamó El Consultorio de Milei. Artaza cuenta el diálogo que tenía con Karina Milei en aquel momento. Al día siguiente de la función me caía el mismo mensaje. Los números, Nito. Ella te peleaba el centavo, insistía. Si eran, supongamos, 9.771 pesos y 20 centavos y yo hacía el cheque con la cifra redondeada en 70, Karina pedía lo que faltaba, o sea, 1 peso con 20. La avaricia personal que caracteriza a los hermanos se suma a algo más importante, la ideología que profesan. Para el liberalismo extremo, tal como lo interpreta Milei, la sociedad no existe y solo existen los individuos. Y los individuos no tienen ninguna motivación más que perseguir sus intereses egoístas. El interés individual se reduce a una sola cosa: ganar dinero y acumular bienes. ¿Qué motivo hay para no ser corrupto cuando la ideología que se profesa ubica a la ganancia por encima de cualquier otra cosa? ¿Qué papel puede jugar la ética, la moral, incluso la legalidad cuando nada importa más que acumular guita y más guita? A los hermanos no se los puede acusar de incoherentes. Actúan de acuerdo a la ideología que profesan, que no es otra que la ideología que rige la sociedad en la que vivimos. Y se rodean de personas de su misma condición. Miles de funcionarios que utilizan la función pública en su propio beneficio. Quieren salvarse y lo hacen lo más rápido que puedan.
tarde o temprano la sortija va a caer en otras manos. En Argentina hay dos apellidos de dos expresidentes que son sinónimos per se de corrupción. Uno es Macri, el otro Menem. Los hermanos Milei sellaron una alianza llena de ruidos, pero alianza al fin, con Macri desde la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 23. Y los hermanos también delegaron en dos sobrinos de Carlos Menem, Martín y Lule Menem, el manejo de buena parte de la política y de los negocios. Martín preside la Cámara de Diputados y Lule es la mano derecha de Karina en el armado de la estructura partidaria. Si hacemos un cover del refrán, podemos decir que el ladrón se junta con los de su misma condición. Javier Milei suele describir a Karina como a un ángel. ¿Será que el ángel, etéreo y alado, se convertirá en el salvavidas de plomo que hunda a su gobierno en el descrédito? La consultora Proyección realizó una encuesta luego del estallido del caso de corrupción. Los resultados arrojaron que de cada 10 votantes de Milei, solo 2 creen que Karina no tiene nada que ver. El dato es significativo, ya que dentro de 2 semanas se realizarán elecciones en el distrito clave, la provincia de Buenos Aires, y por su parte, el 26 de octubre habrá elecciones legislativas a nivel nacional. En las últimas 46 votaciones realizadas en el Senado Nacional, el gobierno perdió en 45. En estas elecciones, el gobierno apuesta a aumentar su representación legislativa, algo que necesita imperiosamente, ¿no, Ina? El camino empieza a verse empinado. ¿Cómo reaccionará el poder permanente, ese que trasciende a los gobiernos? ¿Le soltará la mano? ¿Por qué tantos mercenarios que se autoperciben periodistas se están dando vuelta, como acabamos de ver en la sección de Estefanía? ¿Alguien les dio la orden? ¿Será que el poder abandona el barco y busca un reemplazante para Milei? El poder real logró de Milei todo lo que le pidió: bajar salarios y jubilaciones, reducir el Estado, recortar derechos laborales, facilitar la fuga de divisas, bajar los impuestos a los ricos y utilizar el Estado para patrocinar multimillonarios negocios financieros. Los hermanos Milei sirven mientras facilitan la aplicación de ese programa. Cuando su descrédito lo ponga en peligro, serán descartados y el poder real buscará otros candidatos que permitan conservar todos los privilegios y las ganancias de las estafas realizadas. ¿Será que llegó ese momento? ¿Cuáles son las consecuencias de intentar convertir mentiras en verdades? Dicen que cuando se repite mucho una mentira se convierte en verdad, pero en este caso con el objetivo de justificar narrativas, intervenciones que se han construido sobre supuestos, como por ejemplo el cartel de los soles, por un lado, las armas destructivas en Irak, por otro, la supuesta ayuda a la población civil en Libia, ¿recuerdan? O las armas nucleares destructivas del mundo que tenían en Irán. Todas estas justificaciones han sido utilizadas por Estados Unidos, en compañía de sus aliados, como argumentos certeros y directos para criminalizar y atacar a pueblos que son completamente soberanos e independientes y que no siguen sus preceptos políticos. La manipulación mediática, incluyendo noticias falsas sobre despliegues, mientras se oculta al mismo tiempo el verdadero flujo de la droga desde Colombia, Ecuador, Perú, demuestran una respuesta directa. La movilización de la ciudadanía venezolana, por ejemplo, y la cooperación regional para proteger la soberanía en paz, garantizando la paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué está en juego hoy? Soy Saraí. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Los propios informes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocido como DEA, de 2024 y 2025, no incluyen la existencia de este supuesto cártel, desmontando desde este primer dato una acusación que nunca tuvo sustento con pruebas verificables. Si tú acusas, tienes que tener pruebas para demostrar que tu acusación está basada en pruebas, valga la redundancia. Y es que se trata de un montaje mediático que ha operado a través de filtraciones de inteligencia, testimonios poco creíbles y titulares diseñados para eso, para instalar una percepción de que Venezuela es un centro de narcotráfico internacional, es decir, pasando de reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un gobierno para reconocerlo como un narcoestado. Este no es un dato menor, porque esto implica cómo Estados Unidos establece sus políticas dirigidas a ese cambio.
Esta narrativa se suma a la operación mediática de agencias como Reuters, quienes reciben probablemente financiamiento para esta línea de contenido, desde donde se difunden noticias falsas sobre una inminente invasión militar contra Venezuela. La agencia, por ejemplo, difundió que el 19 de agosto, en una noticia que fue recompartida, ya afirmaba allí, por ejemplo, que 3 destructores estadounidenses, Gravely, Jason y Samson, se encontraban en aguas cercanas a Venezuela y que en las siguientes 36 horas, junto a submarinos, aviones espías y más de 4.000 efectivos para un eventual ataque contra supuestos cárteles de la droga, ya estarían realizando acciones militares. Les doy un dato. Para invadir Irak se hizo aproximadamente un número de entre 1.500 y un poco más de soldados. Acá hablan de 4.000. ¿Acaso este dato es menor? No lo es, porque demuestra que el objetivo en realidad no es invadir militarmente, sino intimidar. Voy a volver a esto. Sin embargo, una verificación posterior del medio venezolano La Tabla demostró que uno de estos grandes destructores, el Samson, estaba en el Pacífico Oriental, el Gravely en operaciones en el Golfo de México, mientras que el Jason Duham, como se le conoce, llevaba más de un mes inactivo en la base naval de Mayport, en Florida. Es decir, el hecho físicamente es imposible. Y es que pasada estas 36 horas que anunciaba Reuters, no ocurrió ningún despliegue, confirmando el verdadero despliegue que sí ocurrió, el cognitivo, esa guerra cognitiva, y por otro lado, el otro despliegue, los venezolanos en las calles defendiendo la paz y otros en las playas disfrutando de la paz de este país. Aunque luego se demostró que dichos buques estaban en otras zonas, como les comentaba, no específicamente en el Caribe, incluso fuera de servicio, el objetivo ya se había cumplido. ¿Cuál? Instalar un clima de tensión y justificación discursiva para una eventual agresión contra Venezuela. Acá hago otro stop. No es solo contra Venezuela. Cuando atacas a una nación que forma parte de un territorio, lo que sucede es que la crisis se extiende al territorio. Por tanto, otros países de este territorio, de este continente, también salieron a dar la cara por lo que estaba sucediendo, porque una agresión contra Venezuela también significa una agresión contra la estabilidad y la paz de los países que se encuentran alrededor de Venezuela. Ante ello, el gobierno venezolano ha movilizado a su milicia nacional en defensa de la paz, dejando claro que la soberanía de este país no se negocia y que la narrativa de la amenaza no lograría fracturar la estabilidad interna. Y de hecho, no pasó nada. Estuvieron defendiendo en las calles con actos simbólicos y directos, pero también haciéndolo en paz. Y es que en cada Plaza Bolívar de este país, hay un montón de Plazas Bolívar, se vivió jornadas de unidad nacional con los trabajadores, con campesinos, pescadores, artistas, familias enteras llegaron allí para expresar en una sola voz que Venezuela exige respeto ante las mentiras del imperialismo. Miren, yo les cuento, uno de nuestros compañeros, Rolando Segura, relataba en esta gran cobertura que hizo nuestra multiplataforma que lo que más le llamaba la atención era que cada uno de los venezolanos, cuando terminaban de hacer su alistamiento, como se llama, se tomaban una foto para demostrar que lo habían hecho con ese orgullo patriótico que los identifica. Y en ese contexto, uno de los sectores que más resaltó fue la juventud venezolana, esa que se erige también como símbolo de unidad, dignidad y patriotismo frente a las agresiones, y reafirmando que el país es libre, democrático y decidido a avanzar sin tutelajes de ninguna potencia extranjera. El contraste de lo que les estoy contando es más que evidente y aparece al analizar los verdaderos flujos del narcotráfico en la región. El informe de la ONU, por ejemplo, para que no digan que cito a otras fuentes, detalla que Colombia produce más de 2.000 toneladas de drogas, de las cuales un 87% se moviliza por el Océano Pacífico, rumbo directo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacían estos supuestos buques en el Caribe? Es decir, Estados Unidos es el principal consumidor del mundo. Apenas un 5% de esa droga intenta salir por Venezuela, desde donde además las autoridades han incautado en lo que va de este año 52.7 toneladas, lo que refuerza el compromiso de este país con la lucha contra el narcotráfico y desmonta esa idea de un Estado permisivo frente a esta actividad ilícita.
Sin embargo, la manipulación informativa siempre está allí. Insiste en volcar la atención sobre Venezuela, hacerlo desde la perspectiva negativa, mientras se omite el rol estratégico de países como Ecuador y Perú, en donde el tránsito de la cocaína hacia el norte global no se detiene. ¿Qué pasa en Ecuador? No les voy a contar la historia de Daniel Noboa porque lo conocen. ¿Y qué pasa en Perú? Con una presidenta designada que no fue elegida y que hace muy poco decidió aumentarse el salario. Parece que trabaja más de lo que debe trabajar. En fin, estos comentarios no son inocentes, la narrativa no es inocente y cumple la función de desviar responsabilidades, fabricar culpables y legitimar intervenciones bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Se trata de la misma lógica que en el pasado justificó invasiones y desestabilizaciones en otros territorios del continente. La primera ministra de Barbados, por ejemplo, Mia Mottley, advirtió sobre la concentración de barcos militares en el sur del Caribe y llamó a defender la soberanía y la cooperación regional. Lo mismo hizo la jefa de gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo no al intervencionismo, recordando que esto también pues, podría afectar a su país y que está respaldado por la Constitución de México. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se manifestó. Señaló que el cártel de los soles es una construcción ficticia usada para justificar ataques externos y propuso coordinar esfuerzos con Estados Unidos y Venezuela para enfrentar el narcotráfico sin someter a ningún país. Y así son varios los que se han pronunciado defendiendo estas tierras como zona de paz. Y es que parece que los vecinos no entienden, los de arriba. Estas operaciones mediáticas con potentes manipulaciones informativas revela un patrón histórico de dominación. Primero se intimida, se amenaza, se desestabiliza, para luego negociar con quienes buscan explotar los recursos estratégicos de la nación, porque ese es el objetivo, negociar para cumplir con sus expectativas. La experiencia venezolana demuestra que convertir mentiras en verdades, como el famoso Tren de Aragua, recuerden que justificó el secuestro de connacionales venezolanos, sirve para justificar agresiones directas y para construir un relato que socava la soberanía. Y también para demostrarle al mundo que pareciera no pueden ellos dialogar sin mentiras porque no soportan vernos en paz. Frente a ello, la movilización ciudadana, la defensa de la paz y la cooperación regional, que exigen como herramientas esenciales para proteger la integridad territorial, la unidad, por ejemplo, y los derechos de los pueblos latinoamericanos, queda vigente. Ante ello nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias de permitir que estas falsedades dicten políticas internacionales? La historia de Venezuela ofrece una lección clara al mundo. Solo la información veraz, la unidad regional y el respeto a la soberanía pueden garantizar la paz duradera en América Latina. ¿Han visto ustedes una película llamada Underground, rodada en los años 90? Comienza así. Érase una vez, había un país. Bueno, la película narra la historia de Marco y de Blackie, que son dos amigos atrapados en el devenir de la historia, desde una guerra hasta la disolución de ese país del Érase una vez. Y como decía Marco en una de las más famosas escenas de esa película, una guerra no es una guerra hasta que un hermano no mata a su hermano. Cambiemos de plano, que no de director. Ahora estamos en Drvengrad, en la región de Zlatibor, al oeste de Serbia. Es un pueblito construido todo en madera que imita lo que sería una aldea rural serbia, pero que en realidad se levantó en 2004 para rodar una película, Život je čudo, la vida es un milagro. Hoy, Drvengrad, ese pueblo, se puede visitar. Hay hasta un festival de música y de cine de autor, hay hoteles, bibliotecas, restaurantes, una iglesia ortodoxa. Sus calles tienen nombres peculiares: Nikola Tesla, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Novak Djokovic. También está por ahí en las paredes pintado Maradona. ¿Se acuerdan ustedes de aquella escena del Diego con una camiseta en la que aparecía la cara de George Bush y escrita la frase "criminal de guerra"? Esa imagen es de Maradona, que estaba grabando un documental en un tren camino a Mar de la Plata para ir a la Cumbre de las Américas, donde se le vería poco después junto a Hugo Chávez. Era 2005, no ha llovido, ¿eh? ¿Y saben quién filmaba todo esto? Bueno, pues el mismo hombre que construiría ese pueblito del que les hablamos, Drvengrad, y que dirigiría la película de la que les hablamos, Underground. Se llamaba Emir Kusturica.
El cine, la biografía, las declaraciones de este director son un reflejo mismo de la complejidad de los Balcanes, de su historia apasionante, aunque el propio Kusturica diga que ningún occidental jamás va a llegar a entenderla del todo, aunque se pasara la vida paseando por Sarajevo. Y Dios me libre de citar jamás a Churchill, pero algo de razón tenía cuando dijo aquello de que los Balcanes producían más historia de la que nadie en Occidente podría digerir. Pues hoy vamos a hablarles de eso, del presente y de la historia, del pasado y del futuro en los Balcanes. Nos vamos a ir concretamente a la República Srpska, que está hoy de actualidad, y ahora les contaremos bien por qué. Analizamos los Balcanes no por nostalgia ni por capricho, oye, que puede ser que también un poco, pero sobre todo porque creemos que es importante, que es necesario observar a los Balcanes, porque es una lección de profecías que vuelven a repetirse. Nosotros somos parte de la generación que nació mientras se desangraban los Balcanes, bueno, Edu es un poco más joven, y esta fue la primera guerra que vimos televisada, con permiso de la de Ruanda. Así que creo que muchas y muchos la tenemos muy presente en la memoria y volvemos allí una y otra vez para intentar entendernos, para entender este continente. Es casi una obsesión, ¿verdad? Y seguro que muchos nos entienden, como también volvemos a menudo al cine de Mir Kusturica. En fin, para terminar, regresamos a ese pueblo de madera del que les hemos hablado. ¿Saben que en esa ciudad inventada por un director de cine hay una cárcel? Una prisión pequeñita que tiene los rostros de George Bush y del exsecretario general de la OTAN, de Javier Solana, detrás de unos barrotes. ¿Saben también que el anfiteatro de ese pueblito, que está junto a la iglesia, lleva el nombre de Gavrilo Princip, de aquel joven nacionalista que asesinó al archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en 1914 y luego ya, pues la que se lió, Primera Guerra Mundial? Y entre medias, claro, yo también me lo he preguntado, ¿habrá en ese pueblito una calle para el mariscal Tito? En fin, igual es demasiada historia para abarcar en un programa o en un editorial, pero bueno, si no lo han visto, pónganse esta noche Underground, se la recomendamos. Hoy en la base Agosto nos vamos a los Balcanes. Bienvenidas y bienvenidos. La base. Ya ven que este mes de agosto no paramos de viajar, aunque no nos movamos de aquí, de Madrid. Eduardo García, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales. Vamos a intentar entender Bosnia y Herzegovina, que como verán está pues compuesta por dos regiones o dos entidades, un distrito muy particular. En fin, la verdad que la distribución territorial de Bosnia y Herzegovina es una de las más curiosas de todo el mundo, y después de intentar entenderla, pues trataremos de descifrar qué es lo que pasa en la República Srpska y por qué va a copar portadas en los próximos meses. Pues vamos con los datos. ¿Han oído hablar ustedes de la yugonostalgia o de la yugostalgia? Igual sí que les suena. Se trata en principio de un sentimiento de añoranza o de reivindicación de la antigua Yugoslavia. Bueno, en realidad de la República Federal Socialista de Yugoslavia, que existió desde 1945 a 1992 bajo el liderazgo principalmente del mariscal Josip Broz Tito. En realidad Tito murió en 1980. Recomiendo, si alguien pasa por Belgrado, que visite su tumba. Por eso hay quien afina más hablando de la titostalgia. Tito, miembro destacado del Partido Comunista de Yugoslavia y agente de la Comintern, encabezó la resistencia partisana contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Después, como presidente, unificó la República bajo el lema Hermandad y Unidad y promovió un socialismo no alineado. Por cierto, que Tito coordinó desde París en 1937 el envío de brigadistas internacionales yugoslavos en apoyo de la Segunda República Española contra las fuerzas franquistas. Se estima que unos 1.600 yugoslavos y yugoslavas lucharon en las brigadas internacionales, muchos en batallones como por ejemplo el Dimitrov. Eran los llamados Spansky Borci, que fueron héroes en Yugoslavia a su vuelta, mientras que, bueno, ya saben, aquí en España se les condenó al olvido. Bueno, tú, es que nos vamos por las ramas y con esto de Yugoslavia
Yugoslavia podríamos estar muchísimos programas. Vamos a centrarnos ahí en la yugostalgia. Tienes toda la razón, voy para allá. Bueno, pues la cuestión de la yugostalgia es que es un término que comenzó a popularizarse tras la desintegración de Yugoslavia y especialmente a partir de la década del 2000, pues después de la enorme herida que dejaron las guerras de los Balcanes, que ahora les contaremos un poquito más de eso. Al principio el concepto tenía incluso una connotación negativa, ¿no? Porque, oh sorpresa, bueno, pues la prensa política croata de los 90 lo utilizaba de una forma peyorativa que se oponía, entendían que la yugostalgia, el echar de menos a la República Federal Socialista, se oponía al proyecto nacionalista croata y además, bueno, en un momento de profundo anticomunismo y de fin de la historia, Fukuyama recuerdan, y de hegemonía de esa restauración capitalista internacional, pues ser un nostálgico del socialismo era lo peor que se podía ser. Pero después, tiempo después, ese término, el de la yugostalgia, ha ido adquiriendo otros significados, ¿verdad, Edu? Exacto. De hecho, la yugostalgia es un ejercicio en cierta medida de memoria colectiva. No es solo una forma de añoranza de un pasado que se idealiza, sino también pues es rescate y reivindicación a través de los símbolos y de la cultura visual de toda aquella época. La música, el cine, los coches yugo, la arquitectura fascinante, la verdad, los festivales de la juventud, en fin, lo que era y es la identidad yugoslava y su reproducción en la actualidad. Y es que hay mucho que reivindicar del legado cultural yugoslavo, sí, pero también es una crítica, es una impugnación a las realidades presentes, a las sociedades postsocialistas. No se trata solo de echar de menos artefactos del régimen socialista, ¿no? Como el cine, la música, el baloncesto, sino algo bastante más profundo, que como les decimos está llenando papers y estudios de antropología desde hace años. Es un debate que está vivo. Esto es importante. En 2016, una encuesta de la compañía encuestadora estadounidense Gallup puso el asunto sobre la mesa y llamó la atención internacional. En Serbia, el 81% de los y las encuestados afirmaba creer que la separación, que la desintegración de Yugoslavia fue perjudicial para su país. En Bosnia, que siempre fue la república más multicultural, luego les hablaremos de ella, el 77% compartía esa opinión. Incluso en Eslovenia, que fue el primer país ex-yugoslavo en unirse a la Unión Europea y que es ampliamente considerado como el más próspero, ¿no? El 45% de la población eslovena afirmaba que la separación fue perjudicial. Como era de esperar, las cifras se revierten en Kosovo, solo el 10% lo considera así como en Croacia, donde, bueno, pues en un principio la mayoría no lamenta esa disolución o separación de la federación. De hecho, como ven en el cuadro, Croacia sería también de las que entró rápidamente en el club de la Unión Europea, pese a tener unos criterios de adhesión pues bastante cuestionables. Un estudio más reciente, de 2022, preguntaba a los llamados últimos pioneros, generación de nacidos entre 1974 y 1982, en Eslovenia, Croacia y Serbia. Una generación que señalaba que, claro, que echaba de menos Yugoslavia, sobre todo decían la paz, la seguridad y el bienestar material y la ausencia de fronteras internas. Pero es que esta yugostalgia opera también en generaciones posteriores a estos últimos pioneros, generaciones nacidas cuando ya no es que no conocieran a Tito, es que no conocieron Yugoslavia. Esto es interesante porque implica también una transmisión de esa memoria colectiva, de esa experiencia social compartida. Y ojo, cuidado, porque hay cierto vaciamiento político en torno a esto, ¿no? Que pretende reducirlo a un fenómeno simbólico, a una especie de cuestión pop, ¿no? De hecho, si ven ustedes, hay muchísimas cuentas en redes sociales que se dedican a monetizar y a reivindicar esa nostalgia solo a partir de lo simbólico, ¿no? De la moda, del interiorismo, de la arquitectura, de lo bonitos que eran los pósters yugoslavos. Si es así, sospechen, porque hay mucho más. La yugostalgia es mucho más y probablemente haya muchas más razones para que eso de que vuelva a Yugoslavia sea pues más que una canción de los Chicos del Maíz. Bajo el socialismo yugoslavo se pasó de un país agrario devastado por la guerra a una potencia industrial media en Europa. Se redujo drásticamente el analfabetismo y se amplió la clase media. Hubo pleno acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a vacaciones para la mayoría. Los trabajadores tenían garantizados pues tanto la vivienda subvencionada o asignada por la empresa, la atención médica universal o una educación gratuita. Se fundaron además nuevas universidades en cada república y en cada provincia autónoma: Sarajevo, Skopje, Pristina, Novi Sad, Split, etc., democratizando de esta forma el acceso a la educación superior.
Seguimos con los datos. Entre 1952 y 1980, el PIB de Yugoslavia creció a una media del 6,1% anual. Son cifras del Banco Mundial. En los años 70 era considerado un milagro económico, el milagro económico balcánico, con una industrialización muy acelerada. En el 80, Yugoslavia era el tercer país del mundo en tasa de crecimiento de PIB per cápita, según la ONU, y un poquito antes, en el 75, el ingreso per cápita de Yugoslavia ya estaba cercano al de Portugal y por encima de Turquía o de Grecia, que en esa época tenían menos renta. En el 45, el analfabetismo en la zona rural de Yugoslavia era superior al 50%. Para finales de los 70, la tasa de alfabetización superaba el 90% en casi todas las repúblicas. Las estadísticas de género también eran bastante mejores que las de gran parte de Occidente en cuestiones como la participación política o social de las mujeres o las medidas de conciliación. En 1980, Yugoslavia era el 10º destino turístico del mundo, con más de 10 millones de visitantes anuales y contaba con una industria cultural muy poderosa: cine, música, pop rock, festivales internacionales, deporte. Producía automóviles propios, los Astava o los famosos Yugo, barcos en Split o en Rijeka y aviones, por ejemplo en Sokono, trenes, maquinaria pesada y hasta energía nuclear experimental. El país estaba entre los 10 principales productores de acero en Europa durante los años 70 y contaba con modernísimas infraestructuras como presas hidroeléctricas, industrias químicas y también farmacéuticas. En 1980 todos los pueblos yugoslavos compartían niveles relativamente parejos de desarrollo en general, en torno a $6.000 per cápita, 72 años de esperanza de vida o alfabetización masiva. Pero Edu, supongo que habrá quien nos pida ahora el yes but, ¿no? La cara B, ¿verdad? Porque, por supuesto, para quebrar Yugoslavia hubo que construir una narrativa que demonizara el socialismo como un régimen autoritario, atrasado, ya saben. ¿Por qué? Porque Yugoslavia estaba demostrando que era un posible camino, que estaba funcionando, ¿no? Un modelo propio. Bueno, pues creemos que es mucho más interesante esto que empezar a sacar los peros, ¿no? Porque para contentar a los equidistantes ya hay muchos papers y muchos libros escritos. Nosotros creemos que es más interesante preguntarnos cuál fue el resultado de esa desintegración, para qué se quebró Yugoslavia. Porque Yugoslavia no fracasó, a Yugoslavia la fracasaron. Con la caída del muro de Berlín, la OTAN y las potencias occidentales dejaron de necesitar a esa Yugoslavia como un puente entre bloques y comenzaron a apoyar a las élites nacionalistas y separatistas, incentivando conflictos étnicos que sirvieron para justificar esa intervención. El bombardeo de Serbia en 1999, sin el aval de las Naciones Unidas, simboliza ese paso y marcó un antes y un después en el continente. La fragmentación violenta de un Estado soberano bajo la falsa narrativa de la intervención humanitaria. Dio mucho de sí más adelante ese concepto de la intervención humanitaria, y también daría bastante de sí para otra base este tema. Luego les contamos más. Vuelvo con los datos para que comparen. Tras las guerras yugoslavas, en la década de los 90, el PIB per cápita de casi todas las nuevas repúblicas cayó entre un 30% y un 70%, tardando más de una década en recuperar niveles de 1990. En los 2000, varios países balcánicos aún no habían recuperado los indicadores de bienestar que tenían bajo la Yugoslavia socialista, de hecho. Así pues no es raro, ¿no?, que emerja esta nostalgia, que no es un fenómeno único, por cierto. Se suele hablar también de la ostalgia, la nostalgia del este. En concreto, se refieren a la antigua DDR, la República Democrática Alemana. También se habla de la lenininia, que es la recuperación de la imagen y del culto a Lenin. Pero cuidado, porque no estamos diciendo que echar de menos un pasado, como hace cierto sector reaccionario en España, o idealizarlo sea revolucionario. No, lo revolucionario es lo que se echa de menos. Lo interesante aquí, lo importante, es que se reivindica cuando se reivindica esa Yugoslavia, porque no es una forma de afecto individual, sino un componente de la construcción de un hacer colectivo. La yugostalgia reivindica una continuidad histórica y se basa en esos momentos de bonanza colectiva que no hay que confundir con la nostalgia reaccionaria y selectiva que tienen, por ejemplo, aquí en España ciertos escritores y columnistas de opinión, porque lo que añora esta nostalgia sobre todo tiene que ver con un momento, con un sistema político y social que se contrapone con la situación actual que viven muchas generaciones en la antigua ex-Yugoslavia. Ahora les contaremos en concreto sobre Bosnia y Herzegovina, pero que también tiene que ver con una impugnación, como decimos, de ese presente y una esperanza de construcción de un futuro. No es una utopía regresiva, sino el síntoma, ¿no?, de un malestar y también la apertura de posibilidades. El resultado de la intervención de la OTAN en la región fue la balcanización en microestados débiles, dependientes y profundamente desiguales. Eslovenia y Croacia fueron integradas en la Unión Europea como periferia productiva y turística. Serbia fue castigada con sanciones, bombardeos y con la pérdida de soberanía sobre Kosovo.
Bosnia y Herzegovina fue convertida de facto en un protectorado internacional sin estabilidad institucional. Kosovo y Macedonia del Norte sometidas a inestabilidad política y económica crónica. Fíjese en Croacia, por ejemplo, aparentemente uno de los estados mejor parados de todo esto, ¿no? Integrados en el jardín europeo. Pues hace apenas 2 meses, en junio, se celebró allí un concierto de Marko Perkovic, del conocido como Thompson, que es un cantante abiertamente nacionalsocialista que reivindica la herencia de los ustachas croatas y de los crímenes de guerra que se cometieron durante la Guerra de los Balcanes. Pues bien, ese concierto es el concierto neonazi más grande que se recuerda celebrado en suelo europeo. 500.000 personas, incluido el primer ministro croata, acudieron a ese concierto. Cualquier comparación con Ucrania está solo en su cabeza. Lo que entiendo que quieres decir, Zugasti, es que no fueron los criterios de adhesión económicos, sociales u culturales lo que ha mandatado la integración o no de los países de la ex Yugoslavia en la Unión Europea, sino más bien, qué sorpresa, el interés geopolítico que tienen para el bloque. De ahí el aislamiento a Serbia y el acercamiento a Croacia, por ejemplo. Por eso también hablar de una reunificación hoy es, aunque lo canten nuestros compañeros de los Chicos del Maíz, pues muy difícil. Pero el hecho es este: lo que antes era una federación con movilidad, con industria, con salud, con educación universal, bajo ideales socialistas, hoy es un mosaico de países que están fragmentados, con grandes brechas de desarrollo, con altas tasas de emigración y con dependencia externa. La OTAN, pues, no salvó a los pueblos balcánicos, ni ellos estaban envueltos en una espiral de odio y tribalismo, como nos suelen contar. Ese fue el relato occidental. La OTAN los dividió, los debilitó y los subordinó a los intereses estratégicos occidentales, asegurándose bases militares, corredores energéticos y mercados abiertos. Mientras tanto, la idea yugoslava, esa de unión, de solidaridad y de soberanía, esa que mucha gente echa de menos, sigue viva en esa memoria y en esa nostalgia de millones de personas que recuerdan, pues, un tiempo mejor. Y cómo no van a pedir, con lo que les hemos contado muchos, que, como contaba Nega, vuelva a Yugoslavia. Раньше Евросоюз был привлекательной организацией. Туда стремились многие страны. 10 лет назад и у нас было немножко иное видение Евросоюза. А теперь, к сожалению, они превращаются в нежелательное место пребывания даже для стран Евросоюза. Мы помним, что недавно Великобритания вышла из состава. И если бы не СВО, наверное, еще некоторые страны захотели бы сделать то же самое. Pues adelante, Edu. Bueno, para ciertas generaciones, sobre todo las que nacimos en los años 90 o incluso más adelante, el concepto guerras de los Balcanes puede sonar muy antiguo, pero no es tanto. Los largos y cruentos conflictos en esta región, la ruptura de lo que un día fue el proyecto socialista yugoslavo y esas interminables luchas identitarias en las que lo nacional y lo religioso se funden de una forma que no encontramos en otros puntos de Europa, son fenómenos bastante recientes, tan recientes de hecho que todavía están vigentes y condicionan en muchos casos la política de los Balcanes. Sí, en algunas zonas estas tensiones nunca vieron un cierre efectivo. Es el caso de Bosnia y Herzegovina, donde la tensión política se ha mantenido constante a pesar del final del periodo de las guerras en los Balcanes. Aunque la mayoría de los nuevos estados surgidos de aquel conflicto han encontrado cierta estabilidad, Bosnia y Herzegovina sigue atrapada en un complicado equilibrio institucional y étnico. Sí, pero pongámonos en situación y veamos unos mapas que cuando hablamos de los Balcanes siempre viene bastante bien. Mirad, los Balcanes es esa región al sur de Europa en la que se sitúan varios estados: Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Grecia, Albania, Bulgaria y también Bosnia y Herzegovina. Hay regiones de Rumanía, de Italia o incluso de Turquía que se consideran también parte de la región balcánica. Y hay conflictos de larga data allí, además del que nos ocupa hoy, sino que pregunten en Serbia por Kosovo, a ver qué les dicen. Pero hoy nos centramos en Bosnia y Herzegovina. Fijaos que hacemos un poquito de zoom. El mapa de Bosnia y Herzegovina como país contiene a grandes rasgos 3 zonas claramente diferenciadas, más allá de otras subdivisiones internas. Una de ellas es la República Srpska, nuestra protagonista de hoy. La otra es la Federación de Bosnia y Herzegovina, sí, como el nombre del país y del estado en sí mismo, y la tercera es el distrito de Brčko, que existe fundamentalmente para impedir que la República Srpska conecte sus 2 fragmentos. Queremos insistir en esto porque la división territorial de Bosnia y Herzegovina es una de las más peculiares, no solo de Europa, sino de todo el mundo, y no queremos que nadie se pierda.
El marrón oscuro, la Federación de Bosnia y Herzegovina, que concentra a más o menos el 80% de los habitantes del país. Es decir, que 4 de cada 5 personas que viven en el país-estado de Bosnia y Herzegovina lo hacen a su vez en la entidad de la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde además está su capital, Sarajevo. El marrón clarito que ven en el mapa es la República Srpska y el color anaranjado, ese fragmentito anaranjado, es el distrito de Berko. Si se fijan verán cómo separa a la República Srpska, como la parte en dos. Bueno, pues la República Srpska, como decimos, ha sido el escenario de los mayores desafíos, claramente, para el Estado de Bosnia y Herzegovina. Su creación se remonta a los célebres acuerdos de Dayton, los cuales congelaron el conflicto armado en 1995, estableciendo divisiones territoriales basadas en las posiciones militares de ese momento. Hoy esta entidad abarca casi la mitad del territorio nacional de Bosnia y Herzegovina y mantiene una mayoría serbia, identitariamente serbia. Y eso es determinante, porque explica tanto los nexos de las autoridades de Srpska con el Estado serbio, como las tensiones entre este mismo Estado y los gobiernos sucesivos en Bosnia y Herzegovina. En teoría, Bosnia y Herzegovina es un Estado soberano, pero en la práctica muchas de sus decisiones fundamentales están en las manos del alto representante de la ONU, una figura con más poder que cualquier institución elegida democráticamente dentro del país. Aquí la lógica política gira más en torno a la identidad étnica que a los partidos o a las ideologías, y este es un dato fundamental si se quiere entender lo que pasa allí. Cuando se le quiso poner fin a la guerra en territorio bosnio, uno de los que más sangre vio correr tras la disolución de Yugoslavia, por cierto, se optó por un armisticio. Era la vía posible en ese momento. Se daba inicio a una nueva etapa al hacer esto, pero más bien lo que se logró fue meter bajo la alfombra una problemática muy profunda que seguía ahí: la división étnica y el caos institucional del Estado bosnio. Se creó el distrito de Berko. Volvemos, por cierto, al mapa y le volvemos a hacer zoom. Un territorio autónomo que, en principio, debería evitar que la República Srpska tuviese control total sobre esa zona. Es un tapón geográfico. Además, es que es uno explícito, creado ad hoc para cumplir esta función. Pero lo cierto es que, con el tiempo, pues la influencia serbia en la zona ha ido en aumento y el poder de figuras como Milorad Dodik ha complicado aún más las cosas. Para entender el tremendo lío que hay ahora mismo en Bosnia, hay que poner la mirada en esta persona, en Milorad Dodik. Dodik ha sido durante un tiempo el presidente de la República Srpska, la figura política más destacada del territorio y una figura central en la política de la región. Con un historial de posiciones secesionistas, especialmente desde 2016, ha alineado sus políticas con las posturas más conservadoras y nacionalistas de Serbia. Lo que ha logrado es una polarización aún mayor de la situación política en Bosnia, donde todo parece girar en torno a la identidad étnica y a la división, en lugar de avanzar hacia una solución unificada. Este distrito de Berko, que le señalábamos antes, que en 1995 fue declarado autónomo, ahora mismo está francamente en una encrucijada. Dodik ha aprovechado su influencia para aumentar su presencia en Berko, en este distrito, y en 2022 declaró que los serbios de allí, del distrito de Berko, deberían ser parte de la República Srpska. No queremos a Bosnia y Herzegovina, llegó a decir. Y esa postura, aunque parece retórica, tiene un fuerte impacto en la política de la zona. Es más, el propio Dodik no se ha quedado solo en palabras. Desde hace tiempo está intensificando su presencia en Berko a través de las, por ejemplo, de empresas estatales de la República Srpska, como Elektroprivreda, RS y RS Power Supply Company. Según un informe de 2023, están utilizando propaganda digital para aumentar la influencia de la República Srpska en la región. La posibilidad de que Berko se anexe a la República Srpska parece cada vez más probable, especialmente en un clima donde la hegemonía serbia está creciendo y donde superar la división étnica y nacional es cada vez más difícil. Pero claro, el hecho de que Dodik tenga fuertes lazos internacionales y que la presencia militar de la Unión Europea en la zona sea relativamente débil, deja algunas dudas sobre lo que realmente podría terminar pasando. De hecho, mientras Dodik sigue empujando para una mayor autonomía, quién sabe incluso si algo más, al otro lado del río Neretva, Aleksandar Vučić, el presidente de Serbia, sigue observando con cautela lo que ocurre en Bosnia. La relación entre Serbia y la Unión Europea está más tensa que nunca. Lean este artículo que ven en pantalla de Sergio Rapinal en Diario Red si quieren entender bien por qué. Especialmente después de las elecciones recientes donde se han disparado las acusaciones de manipulación. Bosnia y Herzegovina, por su parte, siguen buscando su camino hacia la Unión Europea, aunque con muchos obstáculos que superar. En fin, volvamos a Dodik y volvamos también a la República Srpska. Dodik le está echando un pulso al Estado de Bosnia y Herzegovina, eso es innegable. Está intentando romper el statu quo surgido de los acuerdos de Dayton y promoviendo
organizando actos que desbordan los límites legales del Estado. Declaró como fiesta nacional el 9 de enero, que es una fecha rechazada por Sarajevo, desobedeció leyes nacionales y propuso una constitución propia para la República Srpska que incluiría, entre otras cosas, la creación de un ejército propio y el derecho de autodeterminación. Ahí es nada. Como se ha estado explicando en Diario Red reiteradamente, todo este proceso culminó en una condena judicial, inhabilitación política por 6 años y una sentencia de prisión por 1 año, sustituida después por una multa. Lejos de acatar la decisión, Dodik respondió con una maniobra desafiante. Convocó un doble referéndum en la República Srpska. Primero, para cuestionar si los ciudadanos aceptan la imposición de decisiones por parte de una entidad, de un actor extranjero. Y después, 90 días más tarde, para votar sobre la independencia. Sí, y mucho ojo con estas consultas, previstas, por cierto, para el último trimestre de 2025, porque podrían tener consecuencias graves. El primero está previsto para finales de septiembre del mes próximo y el segundo para diciembre. Justo en ese intervalo vence el mandato de la misión militar EUFOR Althea, que es la responsable de velar por la paz en Bosnia desde hace años. Cuando decimos que las cosas muy a menudo no van de legalidad, democracia o ética, sino de geopolítica, lo decimos bastante en serio y este no es una excepción. La posible no renovación de este mandato que les contaba Irene, bloqueada por cierto por un veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abriría un vacío de poder que podría favorecer los planes independentistas. Porque el papel de EUFOR no es meramente simbólico, no. Tiene la autoridad para intervenir militarmente. Y el panorama pues, se vuelve aún más incierto con la reciente dimisión del primer ministro de la República Srpska, Radovan Višković. Dodik ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional, una maniobra para acelerar el proceso de desconexión institucional respecto al Estado central. Veremos qué tal les sale. En fin, la fragilidad institucional bosnia, cuyo origen está en el mismísimo diseño del sistema político bosnio, premia las identidades nacionales antes que las convicciones políticas. Y no ayuda. La figura del alto representante ha sido esencial para contener conflictos, pero también se ha convertido en un blanco constante de crítica, sobre todo desde la República Srpska. A ver, si el segundo referéndum llegase a celebrarse y su resultado apuntase hacia la independencia, pues lo cierto es que el equilibrio de los Balcanes podría verse gravemente afectado. Ya no estaríamos hablando de unas tensiones o de un pulsito, sino de una crisis con todas las letras, con implicancias regionales y geopolíticas muy profundas y en una región que hasta hace 4 días estaba sumida en la violencia de la guerra. El camino hacia una hipotética secesión de la República Srpska es incierto y está plagado de obstáculos, tanto legales como políticos, pero es evidente que el desafío de Dodik, por llamarlo de alguna forma, ha vuelto a colocar a Bosnia y Herzegovina, en general, a los Balcanes, de hecho, en el epicentro de una tensión que parecía superada, pero que solo se metió debajo de la alfombra.